En el presente video se profundizará el estudio del recurso contencioso administrativo, especificando para ello su concepto, objeto y procedimiento. El procedimiento contencioso administrativo funcionarial consiste en la impugnación de los actos administrativos de carácter particular. Se accede a este recurso con la interposición de la querella, la cual debe presentarse ante este órgano jurisdiccional de manera escrita y con las formalidades del artículo 95 de la ley anterior. La querella activa este órgano jurisdiccional, siendo ella el medio por el cual los funcionarios públicos, con el carácter de particular, actúan en el contencioso administrativo. Busca la invalidación o anulación de un acto administrativo que afecta directamente sus derechos o intereses. El objeto del contencioso administrativo funcionarial lo encontramos en el artículo 93 de la Ley del Estatutos de la Función Pública, el cual atribuye al contencioso administrativo funcionarial el conocimiento y decisión de todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de dicho instrumento y en particular las siguientes: a. Las reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionarias públicos o aspirantes a ingresar en la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la administración pública. B. Las solicitudes de aclaratoria de nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos. C. Según la Sala Político-Administrativa de fecha 27 de junio de 2001, tiene doble objeto: el control de la administración en cuanto a la constitucionalidad y legalidad de los actos dictados por ella, el control de la administración en cuanto a la responsabilidad contractual y extracontractual en la que ella incurra. El procedimiento es el siguiente: notificación del acto administrativo. La notificación es considerada como un requisito esencial para la eficacia de los actos administrativos, y si dicha notificación no se verifica, carecerá de ejecutoriedad, cosa contraria si se cumple, ya que empieza a correr los lapsos para su impugnación. Cuando resulte impracticable la notificación en la forma prescrita anteriormente, se procederá a la publicación del acto en un diario de mayor circulación de la entidad territorial donde la autoridad que conoce del asunto tenga su sede, y en este caso se entenderá notificado el interesado 15 días después de la publicación, circunstancia que se advertirá en forma expresa. Lapso de interposición del recurso contencioso administrativo funcionarial. Según la Ley del Estatuto de la Función Pública vigente, consagra en su artículo 94 un lapso de caducidad de 3 meses para recurrir ante la jurisdicción contencioso administrativo y pedir la nulidad del acto administrativo que se cuestione en dicha sede. Requisitos de la querella. Según lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Estatuto de la Función Pública, esta debe ser por escrito de manera breve, inteligible, precisa, y debe contener en su escrito los siguientes requisitos: 1. Identificación del accionante. 2. El acto administrativo o la cláusula de la controversia colectiva cuya nulidad se solicita, los hechos que afecten al accionante si tal fuera el caso. 3. Las pretensiones pecuniarias si fuera el caso. 4. Las razones y fundamentos de la pretensión, sin poner explanarlos a través de las consideraciones doctrinales. 5. Los instrumentos en que se fundamentan la pretensión, esto es, aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido.
Normalmente, el instrumento fundamental en el acto administrativo contencioso es una resolución o por otras vías administrativas. 6. Lugar donde deberán practicarse las citaciones y notificaciones. Y finalmente, 7. Cualesquiera otras circunstancias que, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, sea necesario poner en conocimiento del juez o jueza. Solicitud del expediente administrativo. Dispone el artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública que una vez admitida la querella, dentro de los 2 días de despacho siguientes, el tribunal solicitará el expediente administrativo a el Procurador o Procuradora General de la República o del Estado, al síndico procurador municipal o al representante legal del Instituto Autónomo Nacional, estatal o municipal. Contestación de la demanda. El tribunal notificará a la parte accionada a dar contestación a la querella dentro de un plazo de 15 días de despacho a partir de su citación, la cual podrá tener lugar por oficio, con aviso de recibo o por correo certificado. Requisitos para la contestación de la querella. A la contestación de la querella se le aplicarán las mismas disposiciones previstas para la querella, en cuanto fuere posible, pero en ningún caso la contestación de la querella se devolverá. Efecto de la no contestación de la querella. El artículo 102 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que si la parte accionadora no diere contestación a la querella dentro del plazo previsto, la misma se entenderá contradicha en todas sus partes, en caso de que la parte accionada gozase de este privilegio. Audiencia preliminar. El artículo 103 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que, vencido el plazo de 15 días de despacho para la contestación, haya tenido o no lugar la misma, el tribunal fijará en uno de los 5 días de despacho siguiente las horas para que tenga lugar la audiencia preliminar. Efectos de la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, el juez o jueza pondrá de manifiesto a las partes los términos en que, en su concepto, ha quedado trabada la litis. Las partes podrán formular cualesquiera consideraciones al respecto, las cuales podrán ser acogidas por el juez o jueza. Conciliación. En la misma audiencia, el juez o jueza deberá llamar a las partes a la conciliación, ponderando con la mayor objetividad la situación procesal de cada una de ellas. De producirse la conciliación, se dará por concluido el proceso. Laxo probatorio y promoción de pruebas. Las partes, dentro de los 5 días de despacho siguientes a la audiencia preliminar, solo si alguna de las mismas solicita en esa oportunidad la apertura del laxo probatorio, deberán acompañar las que no requieran evacuación y promover aquellas que la requieran. Evacuación de pruebas. La evacuación de las pruebas tendrá lugar dentro de los 10 días de despacho siguientes al vencimiento del lapso previsto del artículo anterior, más el término de la distancia para las pruebas que hayan de evacuarse fuera de la sede del tribunal, el cual se calculará a razón de 1 día por cada 200 kilómetros o fracción, pero no excederán de 10 días consecutivos. Audiencia definitiva. Vencido el lapso probatorio, el juez o jueza fijará uno de los 5 días de despacho siguientes para que tenga lugar la audiencia definitiva. En la misma la declarará abierta el juez o jueza, quien la dirige. Al efecto, dispondrá de potestades disciplinarias para asegurar el orden y la mejor celebración de la misma. Las partes harán uso del derecho de palabra para defender sus posiciones. Al respecto, el tribunal fijará la duración de cada intervención. Además, podrá de nuevo interrogar a las partes sobre algún aspecto de la controversia y luego se retirará para estudiar su decisión definitiva,
cuyo dispositivo será dictado en la misma audiencia definitiva, salvo que la complejidad del asunto exija que la misma sea dictado entre los 5 días de despacho siguientes a la audiencia. Sentencia. El juez o jueza, dentro de los 10 días de despacho siguientes al vencimiento del lapso previsto en el único aparte del artículo 107 ex-judicial, dictará sentencia escrita en forma clara, breve y concisa, los extremos de la litis y los motivos de hecho y de derecho de la decisión, pronunciándose sobre cada uno de los extremos con fundamento en las pruebas aportadas. Medidas cautelares. El juez o jueza en cualquier estado del proceso podrá, a solicitud de las partes, dictar medidas cautelares si considerase que las mismas son necesarias para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, tomando en consideración las circunstancias del caso, según el artículo 109 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Lapsos de apelación. Contra las decisiones dictadas por los jueces o juezas superiores podrá interponerse apelación en los términos de 5 días de despachos contados a partir de cuando se consigne por escrito la decisión definitiva.